Jaime Olveda, investigador del Colegio de Jalisco, está contando no solamente la época, sino los hechos que marcaron la vida del presidente Juárez y del grupo que conjuntamente con él gobernó este país y que atravesó, estimado Jaime, experiencias verdaderamente terribles. Se ha llegado a decir que él fue el autor de la segunda independencia de México. Sí, ahorita hablamos de eso. La época anterior a Juárez fue una época de ensayos políticos. Hay que recordar que cuando se consuma la independencia, la primera forma de gobierno que se instituyó fue el imperio de Iturbide. ¿Por qué el imperio? ¿Por qué no la república de una vez? Precisamente para no poner en pugna la tradición con la modernidad. Entonces, bueno, se ensayó el imperio, vino una república federal, luego el país se organizó en una república central, luego tampoco dio resultado eso, se empezó a acariciar la idea de una monarquía y de una dictadura como siguientes opciones. Aquí hay que tener en cuenta que es una nación, entre comillas, que no encontraba su rumbo, no encontraba su forma de ser. Por eso se ensayan distintas formas de gobierno. Por eso viene la dictadura de Santa Anna. Como habían fracasado la República Central, la República Federal y el Imperio de Iturbide, bueno, pues había que ver la dictadura. La dictadura en un principio empezó a funcionar bien porque tuvo un asesor muy importante de Santa Anna que fue Lucas Alamán. Pero luego Lucas Alamán se murió a los pocos meses y entonces ya Santa Anna entró en excesos, en atribuciones. ¿Se volvió loco? Anárquico, no exactamente loco, sino se atribuyó facultades exorbitantes y bueno, de ahí viene la revolución de Ayutla. Una revolución para acabar con una dictadura que tampoco dio resultado. Y esta revolución de Ayutla es importante porque abrió las puertas a la generación de Juárez, que ya andaban por los 40 y tantos años de edad, 50 y tantos años de edad, ya eran hombres maduros, ya habían asimilado todas las experiencias anteriores, ya habían más o menos afinado un programa de reformas y algunos de ellos estaban exiliados en Nueva Orleans por la dictadura de Santa Anna que los sacó del país, los persiguió. Cuando empieza la revolución de Ayutla, ellos vienen y se meten a la revolución de Ayutla no como soldados, sino como ideólogos. Y entonces ya plantean ahí la necesidad de una nueva constitución y de hacer la reforma, una reforma que en esos momentos ya era impostergable. Las mismas exigencias internas del país y las presiones exteriores obligaban a hacer una reforma de ese calibre. Entonces ya no se podía echar marcha para atrás. Y empieza entonces a aplicarse esa reforma con una reacción muy poderosa, la reacción de los grupos conservadores y de la Iglesia. Los grupos conservadores también tenían sus tesis para oponerse a la reforma. ¿Qué eran? Por ejemplo, ellos decían, hay que reformar, pero sin destruir la nación. Porque con la reforma nos están obligando a dejar de ser lo que hemos sido. Y bueno, eso no era cosa tan fácil, por eso se resiste, ¿no? Entonces los grupos conservadores pues se aliaron con la Iglesia. Los mismos indígenas están luchando en contra de la reforma porque los estaban desvinculando de sus comunidades. Y ahí viene algo admirable de Juárez, la persistencia, el tesón, el no doblegarse. Es cuando ya esto da lugar a la guerra de reforma que nosotros decimos. Y ahí Juárez como presidente, Juárez se forma en la guerra. El temple de Juárez se forma en la guerra, porque las mismas circunstancias lo estaban obligando a tomar decisiones drásticas y no echar marcha para atrás. Pero a ver, Jaime Olveda,
Pero Juárez no podía ser solo, era una tarea tan grande, eran circunstancias tan difíciles, la situación del país estaba tan caliente que un solo hombre no podía ser omnipotente. No, por supuesto. ¿De quién se rodeó? ¿Quiénes estaban cerca de él? Bueno, el grupo liberal, el grupo de Juárez es un grupo muy interesante porque, a diferencia de la primera generación de liberales, donde estaba José María Luis Mora, Valentín Gómez Farías, Lorenzo de Zavala, etcétera, este grupo es un grupo más culto. Todos eran o abogados, médicos, periodistas, poetas, escritores. Era una generación de románticos. Y habían ido algunos a Europa. Algunos habían viajado a Europa. Eran románticos. Exaltaban el principio de la libertad y eran una generación muy interesada en formar la identidad nacional para defendernos de Estados Unidos, del expansionismo de Estados Unidos y también de las agresiones de Europa. Entonces había que formar la nacionalidad. Entonces exaltan la patria, los valores nacionales, los símbolos nacionales, todo para formar la nación. Por eso elaboraron un discurso patriótico de unidad, de unificar, de que la gente se sintiera mexicano, que tuviera un sentido de pertenencia a una nación. Y ese discurso fue permeando entre una clase media en formación y, bueno, a los estratos de abajo un poquito, pero fue permeando ese discurso que era a su vez un discurso aglutinador, unificador. Ya no se está pensando en regiones del país. La idea era que los jaliscienses, por ejemplo, no se sintieran jaliscienses en primer lugar, se sintieran mexicanos y en un segundo término jaliscienses. Entonces también la reforma va encaminada a diluir el regionalismo para fortalecer el nacionalismo. Pero Jaime Olvera, ¿en dónde estuvo entonces? Repetiría la pregunta de hace un momento. ¿Por qué se pelearon? ¿Por qué sacaron las pistolas y los cañones y las espadas y todo? Para los conservadores y los liberales decir, como no nos entendemos, te voy a matar. Bueno, porque los dos grupos tienen un proyecto de nación. El proyecto de nación de los liberales es un país fuerte, un Estado fuerte, un país unificado, una economía capitalista, una nación o un país moderno, la modernidad. Los conservadores también quieren el progreso, el desarrollo económico, pero por otra vía, por una vía que no rompa con el pasado histórico, que no rompa con las tradiciones, que no inculque nuevas costumbres que vienen de Europa o de Estados Unidos, sino que la sociedad mexicana siguiera siendo lo que había sido desde la época de la colonia. Entonces son dos proyectos de nación distintos. Entonces, pues la guerra de 3 años, pues es un enfrentamiento para ver cuál proyecto se impone a la nación. Y finalmente sabemos que el grupo liberal es el que triunfa y el que impone su modelo de desarrollo, ¿verdad? O sea, un país liberal, democrático, republicano, federal, ya no pensar en monarquía ni en un centralismo. Jaime Olvera, ¿cómo podríamos identificar a algunas cabezas de los conservadores y obviamente algunas cabezas de los liberales, independientemente del presidente Juárez? Bueno, dentro de los conservadores, pues están los obispos. Hay muchos obispos cultos que estaban escribiendo pastorales o publicando folletos en defensa no solamente de la iglesia, sino de la moral, de la familia, del respeto a la propiedad. El proyecto conservador no era tampoco descabellado, no, pues también tenían su proyectito y tenía cierta lógica, ¿verdad? Bueno, Zuluaga, Miramón, son del ejército, Tamariz, que es un personaje muy importante, pero
Para entonces también los conservadores ya habían perdido varios ideólogos porque se habían muerto. Los ideólogos más formales y más incisivos están del lado de los liberales. Porque además en el mundo el conservadurismo había perdido ya vigencia y todas esas cosas, y el liberalismo era una doctrina que estaba así. Por eso el liberalismo en México también contaba con paladines más sobresalientes que en el lado conservador. Por ejemplo, acá estaba Guillermo Prieto, estaba Lerdo de Tejada, estaba Melchor Ocampo, en fin, todos estos, Ponciano Arriaga en San Luis Potosí, Manuel Doblado, Ignacio Comonfort, aunque luego se pasó del lado de los conservadores. En fin, hay una serie de Altamirano, Francisco Zarco, que son novelistas, pero novelistas con novelas costumbristas, en donde exaltan los valores de la nación mexicana. ¿Santos Degollado llegó a considerarse un ideólogo del liberalismo? Bueno, es uno de los promotores del proyecto liberal. Él llegó a ser gobernador aquí de Jalisco, pero no es de los radicales. Es del grupo moderado. No es como Melchor Ocampo, como Juárez o como Guillermo Prieto, que son de la línea dura, o como el propio Lerdo de Tejada. Jaime Olvera, como conclusión de este tema de hoy, 21 de marzo del año 2016, dinos algo sobre la vigencia en el principio del siglo XXI de una figura como Benito Juárez. No, mira, el modelo de país, de nación que se forja en la época de la Reforma con este grupo de liberales que encabezó Juárez es el modelo de ahora. No exactamente igual. La democracia ha cambiado, el federalismo ha pasado por diferentes etapas, la legislación, todo es el modelo. Es el modelo de la Reforma, pero es un modelo que se ha ido cambiando a los nuevos tiempos, pero en esencia es el mismo. Por lo tanto, la figura de Juárez y la idea del liberalismo es la misma de ahora, con sus adecuaciones de acuerdo a las exigencias de los tiempos. Jaime Olvera, gracias porque vienes a este programa y que nos orientas, nos ayudas a entender una época de la historia de México trascendental. Bueno, muchas gracias. Pásela bien.